Arranca Visión Global. Antes de conectar con México, hacemos un breve repaso de cómo ha cerrado la sesión europea en este día de jueves. El IBEX 35 se mantiene por encima de los 9.000 puntos, 9.025, con un avance del 0,60% en una jornada en la que hemos estado viendo las cuentas de distintas compañías. Hoy Banco Sabadell ha sido protagonista en las alzas, 4,46% de subida en el entorno de los 68 céntimos la acción, así es como ha cerrado, aunque ha sido superado por Siemens Gamesa, 6,25% de alzas, e Indra, que hoy publicaba también resultados empresariales con una subida, un repunte final de más del 8% en 10,35 euros. Al otro lado de la balanza, en el lado negativo, Fluidra se ha notado una caída del 5,8%, Repsol del 3,37%, que hoy también presentaba sus cuentas. Mañana vamos a estar muy pendientes de los resultados de BBVA y de CaixaBank, cerrando una semana muy bancarizada en el selectivo español en esta temporada de resultados empresariales. Y si miramos al resto de las principales plazas, tenemos un DAX que ha cerrado con un recorte muy ligero del 0,06% en 15.696 puntos, el FTSE de Londres 0,05%, el K40 se ha notado una subida del 0,75% y el Mittel italiano del 0,31%. Es momento de acercarnos a la sesión mexicana con nuestro compañero José Ricardo Rangel. José Ricardo, muy buenas. Muy buenas tardes, Marta, amigos allá en España. Bueno, pues la verdad es que nosotros estamos en terrenos negativos, pese a que nuestros pares norteamericanos pues están en terrenos positivos. El índice de precios y cotizaciones está 0,26 abajo, lo que representa estar en una posición de 51.581 unidades. Principalmente se debe a industrias, sobre todo de medios. Televisa, que ya hemos platicado aquí cómo reportó sus números hace aproximadamente 3 días, y bueno, está cotizando con 1.70 a la baja, seguido de Cemex. Cemex reportó el día de ayer, esto principalmente con un incremento de sus ingresos de 10% y un incremento en su EBITDA de casi 2%. Sin embargo, sigue estando contraída la industria de la construcción. Recordémoslo aquí, que la inversión fija bruta ya hemos platicado, y vaya, vamos a actualizar próximamente los datos en el mes de noviembre, precisamente de toda la inversión fija bruta, que pues obedece precisamente a las expectativas que se tienen de crecimiento, de adquisición de maquinaria por parte de las empresas, y eso le pega muchísimo a la parte de construcción. Seguimos con la parte sobre todo de financiera. El grupo financiero Inbursa con 1.70 a la baja, y los tickets que están a la defensiva, pues vaya, el sector consumo está muy acercándose muchísimo con Genoma Lab con 2.73 arriba, seguido de la parte de bebidas, Grupo Cuervo, que maneja pues Tequila Cuervo, con 1.18 a la arriba, y bueno, el Grupo Aeroportuario del Sureste con 1.15 arriba, que es la que pues coordina todos los aeropuertos en la zona sur, y que incluye pues Cancún y toda la Riviera Maya, Mérida, que ya hemos platicado aquí de esta economía, pues está con 1.16 a la alza. Y pues bueno, la verdad es que muy contentos, en especial el día de hoy, Marta, porque pues tenemos a alguien que está ahí precisamente en España. Uh-huh. Exacto, porque hoy nos vamos a acercar al sistema de pensiones en Latinoamérica, pero vamos a poner la mirada en un simposio que se celebra en España. Lo vamos a hacer con Nieves Lanzagorta. Ella es la vicepresidenta de vinculación de Amafore, que es la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro. Nieves, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación, Marta, Ricardo, qué gusto. Nieves, en este caso, bueno, no nos separa esa diferencia horaria, te tenemos muy cerquita. Cuéntanos, porque se celebra el simposio número 28 de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones. José Ricardo te va a preguntar un poquito más algunos detalles sobre el simposio, pero para los espectadores españoles que no estén familiarizados con la federación, ¿en qué consiste? ¿Qué es? La federación es un grupo que agrupa a las distintas asociaciones de fondos administradoras de fondos de pensiones de diversos países, entre los cuales está España, Inverco. Están muchos países latinoamericanos y algunos otros. Hemos estado aquí trabajando precisamente en el análisis de los sistemas de pensiones de capitalización individual el día de hoy.
Nieves, quería preguntarte, seguramente estuvo muy movido y sigue estando muy movido allá el simposio, pero platícanos cuáles son las tendencias, a qué obedece todo el orden del día, sobre todo estábamos platicando la parte de consumo, que es algo que pues casi nunca vinculamos en las finanzas, lo que es el consumo y el ahorro. Platícanos un poquito al respecto, Nieves. Ha sido sumamente interesante el día de hoy. Creo que hemos tenido temas de todos los tipos. Se ha hablado mucho de los escenarios bajo los cuales se dio esta migración a los sistemas de capitalización, las razones por las que estos existen. En este momento se está hablando sobre el manejo de las inversiones y sí, justo hace unos minutos se habló de la importancia de vincular las pensiones con el consumo, precisamente porque es un indicador bastante cercano al tema del ingreso y porque se trata de homologar y las trae al presente. Es dentro de esta tendencia de la economía del comportamiento en el que mientras uno más consume, puede generar este ahorro y además, bueno, sí, se presentó una herramienta muy interesante que tienen aquí en España que para justo facilitar el ahorro mediante el consumo. En México tenemos también una o dos herramientas de este estilo que están vinculadas a cuando uno consume en cierto tipo de lugares, cierto tipo de productos, lo que uno paga te ofrece una especie de descuento y aunque pagues o sea, mediante el que tú pagas el precio normal, pero una parte de ese precio que estás pagando por lo que consumes se va a tu fondo para el retiro. Entonces, de alguna forma estás contribuyendo a poder seguir consumiendo este tipo de bienes en tu jubilación. Oye, Nieves, platícanos un poquito, ¿cuáles son los principales, pues ahora sí, riesgos y oportunidades que han visto en el simposio? Seguramente, pues ha de estar muy nutrido de información, la parte de jóvenes, ¿cómo lo han visto, Nieves? Se ha hablado mucho de la evolución de los sistemas, ¿no? Son la solución, son la parte presentan el único esquema de justicia intergeneracional en el que no podemos confiar en que vendrá una generación futura a resolver nuestra situación en la jubilación, sobre todo porque las generaciones futuras son más pequeñas y porque estamos viviendo cada vez más años. Tenemos que hacer ajustes constantes debido a la longevidad, debido el dinamismo del mercado laboral. Muchos países que tenían un pilar de pensiones relacionado con un solo empleo han tenido que migrar a uno que va a flexibilizar esta parte de no es necesariamente un solo patrón el que te da tu plan de pensiones, sino que cada uno va construyendo su propio plan de pensiones en función con independencia de quiénes sean sus patrones, pero además tiene el tema de que los esquemas de trabajo se han ido muy por esta parte freelance, el llamado gig economy, en el que en realidad no tienes un patrón, tú eres tu propio patrón, tú eres el quien te da empleo y por lo mismo tenemos que hacer mucho hincapié en que se tienen que crear los mecanismos para que todas las personas que trabajan de formas distintas también estén ahorrando para su jubilación. Oye, perdón que pregunte, entonces, vaya, estaba viendo que en el simposio veía mucho de portafolios. ¿Qué obedece esto? ¿Como tener más riesgo, hacer inversiones de mayor riesgo para generar mayor rentabilidad o cómo lo están viendo? No, en este momento justo se estaba haciendo el análisis de la evolución hacia los famosos fondos generacionales, los Target Date Funds, en los que México de hecho tuvo una migración hace 2 años ya a este esquema, y lo que da esta opción, la mayor parte de los esquemas de pensiones se habían manejado en multifondos en función de la edad, y entonces de acuerdo a tu grupo de edad estabas en un fondo y al cumplir determinada edad te cambiaban al que sigue para ajustar el nivel de riesgo. Y aquí lo que se decide al migrar a fondos generacionales es precisamente mantenerte en un solo fondo toda tu vida. Se hacen grupos más pequeños, por grupos de edad de 5 años, y todas las personas nacidas en el mismo lustro se mantienen en ese fondo toda su vida y es el fondo el que va ajustando el riesgo, haciendo las personas más jóvenes con un mayor apetito de riesgo, y una de las explicaciones que daban es precisamente que al ser más joven, de entrada existe este factor de el tiempo te permite recuperar cualquier minusvalía o cualquier pérdida que pudieras llegar a tener, pero sobre todo tienes menos que perder.
asumes que en el momento en que empiezas a trabajar, en el momento en que empiezas a invertir, tienes poco dinero y por lo tanto el riesgo, el apetito para el riesgo es mayor porque tienes menos que perder y tienes mucho más que ganar si asumes este riesgo, ¿no? Oye, Nieves, tú platicaste sobre las reformas de pensiones en América Latina. ¿Cuál es la orientación actual que se tiene pues, a nivel Latinoamérica? A nivel Latinoamérica se han visto muchos movimientos en términos de retiros parciales de fondos y cuestiones que pudieran parecer como reversiones del sistema. Y justamente se habló de lo que se hizo en México hace unos meses, a finales del año pasado, con la reforma de pensiones en el que realmente se aumentó la contribución, se ajustaron los parámetros del sistema precisamente para darle el nivel adecuado a las pensiones de los mexicanos, ¿no? Se hizo un cambio muy positivo en la dirección correcta en el que se fortaleció el sistema de cuentas individuales y se mejoraron las pensiones. Se garantizó de alguna forma que haya más pensiones para más mexicanos. Mejores pensiones, sobre todo. ¿Qué países están siguiendo la tónica de México a nivel Latinoamérica? República Dominicana está justo en el proceso de implementar este tipo de reformas. Tengo la impresión de que en Panamá están buscando hacer algo similar. En Costa Rica creo que también. De alguna forma hay ciertos países que sí están siguiendo esa tendencia, hay otros que están ahorita en la discusión sobre si funciona, si no funciona el sistema, pero creo que ha sido un tema más de la coyuntura de la crisis combinada con que no se ajustaron los parámetros con suficiente anticipación, ¿no? Nieves, finalmente, vaya, en México pues hemos estado con mucho dinamismo. ¿Cuáles son las principales áreas de oportunidad pues para nosotros como ahorradores, como para el mismo sistema? En México lo que falta es atender el tema de la brecha de género, que de alguna forma se ha visto ya también el día de hoy en la discusión. Las pensiones tendrían que ser un tema de mujeres, porque las mujeres en general viven más años y trabajan menos y ganan menos. De alguna forma es un tema de preocupación específico para las mujeres, el de las pensiones, y creo que en México no se ha atendido en forma suficiente, por un lado. Y por el otro, el tema de la informalidad, el que la pensión o la mayor parte del pilar universal que hay en México de una pensión básica universal para todos es muy positivo, pero el que la mayor parte de la pensión esté ligada a un trabajo que cotiza la seguridad social también es una implicación muy, muy compleja para el mercado mexicano porque la mayor parte de nosotros no trabajamos suficiente tiempo dentro del mercado formal. Oye, perdón que te bombardeé con otra pregunta, pero es muy interesante sobre todo lo que acabas de comentar. Hay un esquema para las mujeres que, pues vaya, no tienen este acceso y esto es importantísimo porque, pues vaya, amas de casa que pues deben de aspirar a un retiro. ¿Cómo lo estamos viendo aquí en México? Es que tú eres especialista. Por el momento, la gran ventaja que tienen las Afores o el sistema es precisamente que cualquiera puede abrir y tener una cuenta. Si todas las personas que en algún momento trabajaron y cotizaron a la seguridad social ya tienen una cuenta, muchísimas mujeres tienen una cuenta, muchas mujeres que dejaron de trabajar por dedicarse al cuidado de los hijos o pasaron a una actividad más informal, ya tienen su cuenta. Y hay montones de mecanismos que te permiten, o sea, lo que yo siempre pido es que más mujeres sean conscientes de que el ingreso que están generando, aunque sea informal, aunque lo vean como extra, es algo que está entrando en la economía familiar y que debe ser considerado para las pensiones, porque va a hacer falta en el momento de pensionarse. Y además esto te da una seguridad y una independencia muy importante para poder saber que en un futuro tienes con qué vivir, independientemente de tu situación, por ejemplo, familiar. Entonces, creo que sí, es bien importante que todas lo tomemos en cuenta, que si por mucho que estemos confiando, por ejemplo, en que la situación familiar se va a mantener y vamos a ser felices toda la vida, maravilloso. Si tu ingreso está siendo considerado dentro del ingreso familiar, también debe ser considerado dentro del ahorro para el retiro. Y si la familia sigue junta y consolidada al momento de la jubilación,
pues se juntan dos pensiones. Y si no, tendrás una pensión de tu lado que te permitirá vivir y ser autosuficiente. Bueno, atesorable lo que nos acabas de decir, sobre todo verlo como empresa y la responsabilidad también para nosotros como parejas, pues administrarnos ahí en esta situación del ahorro y pues vaya, lo que nos da aliciente es que pues si vamos a estar juntos, pues vamos a tener a lo mejor más ingresos, nada más es cuestión de administrarse muy bien. Nieves, pues vaya, finalmente creo que van a tener la parte de la convención aquí en México de Amafore, ¿no? Si los invitas, por favor, aprovechando el espacio, por favor. Sí, claro, mil gracias, Ricardo. El 23 y 24 de noviembre estaremos transmitiendo vía streaming por los canales de Amafore el segundo encuentro digital que se realiza en el contexto de la crisis. Va a estar muy, muy padre. Vamos a tener 2 premios Nobel de Economía hablando vamos a enfocarnos mucho en el tema del futuro. Vamos a hablar del futuro del trabajo, del futuro de la economía, del futuro de las pensiones, evidentemente, y el futuro global. Entre esas cosas estamos viendo la posibilidad, bueno, no, vamos a tener una plática con Peter Diamandis, el fundador de Singularity University, 2 premios Nobel de Economía, Romer y Pizarrides. Y tendremos muchísimas conferencias relacionadas con el futuro de la salud, de la tecnología, del trabajo, del medio ambiente. La verdad va a ser un evento muy, muy divertido y muy padre. Y se pueden registrar en línea, ¿verdad, Nieves? Así es, en Amafore Digital, en amaforedigital.com.mx está el registro. Si no, en las redes sociales de Amafore se puede encontrar la liga. Perfecto, Nieves. Nieves Lanzagorta, te agradezco muchísimo, vicepresidenta de vinculación de Amafore, precisamente pues tu tiempo de haberte salido ahí del simposio para agarrarnos esta llamada. Marta, no sé si tienes otra pregunta. No, por mi parte, muchísimas gracias a Nieves. Ha sido un placer acercarnos a este simposio, también a cómo está ahora mismo el sistema de pensiones. Me está gustando mucho el que nos adentremos tanto a este tema, José Ricardo, que esta semana ya lo hemos tocado en 2 ocasiones, muy interesante. Así que muchísimas gracias a ambos. Al contrario, gracias por la invitación. Qué gusto. Y nosotros nos vamos a hacer una pausa publicitaria. Volvemos mañana con más Visión Global a partir de las 6 de la tarde.